Bueno, desde ya lo que quiero señalar y enviar es un saludo profundo para las chicas de poesía del Moyano, ¿no? Del Hospital Moyano. Sí, sí. Carlos Penelas habla, ¿no? Carlos Penelas, tenemos esta costumbre, si las chicas no te conocieran, si ellas quisieran saber algo más de vos, ¿qué les contarías de Carlos Penelas? Bueno, les podría contar muchas cosas. Les podría contar, por ejemplo, que nací en un hogar de origen gallego, que mi padre comenzó a trabajar a los 6 años en Galicia cuidando cabras, que fue un autodidacto, y eso significa que ya a los 21 años comenzó a leer no solamente poesía, sino obras clásicas, ensayos, que provengo de una familia de una familia republicana, es decir, antifranquista, el exilio español, todo eso pesó mucho en mi infancia, porque se tomaba la sopa y se hablaba de la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, hay una cantidad de... Y después la otra cosa que siempre les señalo es fundamentalmente el hecho que estudien, que lean, que se abran. Me llamaba la atención esto de que estuvieras hablando de tus orígenes, de tu familia. Algo más que nos cuente. ¿Cuál fue la importancia entonces para vos de esto, de los orígenes, de estos que has tenido? Bueno, la importancia es capital, porque yo en ese hogar, insisto, venía de un hogar donde mi padre además comienza a formarse culturalmente, además con una visión política, con un compromiso social, con lecturas. Mi padre antes de morir nos dice a nosotros: les dejo una biblioteca y una conducta. Es decir, todo esto tiene que ver con la ética, con la formación, Entonces, además, por ejemplo, mi hermano mayor era una de las personas que le gustaba la ópera, sobre todo la ópera alemana, pero además los clásicos latinos, los clásicos griegos. Mi otra hermana, fundamentalmente la pintura. Otra hermana mía, el teatro y la literatura inglesa. Otro hermano, el cine. Es decir, cine, y me acuerdo que introduce la novela policial negra. Introduce en mi casa, ¿no? Entonces, era una casa donde se hablaba de teatro, de cine, de filosofía, de pensamiento, de ideología, y además de deporte, por supuesto, también se hablaba de fútbol y de box. Pero era una casa plena de deseos por crecimiento, de trabajo intelectual, de estudio, ¿no? Me gustó eso porque hablabas de una biblioteca y una conducta. Entonces, de esa biblioteca que tenía tu padre y que ustedes heredaron, por buscar ahora en tu memoria 3, 5 libros que vos elijas y por qué te resultaron importantes esos libros de esa biblioteca. Bueno, de esa biblioteca de mi padre puedo recordar, por ejemplo, en primer lugar, el Quijote. Mi padre leyó 13 veces el Quijote, lo sabía de punta a punta, lo leyó mucho más que yo, por ejemplo. Las obras de Galdós, Rosalía de Castro, Castelao. Pero ¿por qué para vos son significativos esos libros? Bueno, porque son libros que son cumbres de la humanidad. El Quijote es uno de los libros cumbres de la humanidad. Uno de los grandes novelistas, sin duda, del siglo XIX es Galdós, al nivel, por supuesto, de Balzac, o Balzac a nivel de Galdós. Rosalía de Castro es una de las grandes poetas gallegas, una de las grandes poetas que introduce el modernismo, en fin, en Europa, junto con Gustavo Adolfo Bécquer. Es decir, son autores importantes, se leían cosas importantes. Luego, por supuesto, tal vez Schopenhauer, que fue uno de los escritores que mi padre nombraba y que nosotros leíamos. Es decir, era una familia donde
se iba formando día a día la cultura. Otro de los ejes que trajiste en esta tarde, noche en Buenos Aires, es el de la conducta recién. Entonces, ¿qué de esa conducta? ¿Cómo contarías esa conducta que heredaron? ¿O que les enseñaron, que les inculcaron? Sí, más que nos enseñaron era el ejemplo cotidiano. Mi padre viene de un hogar socialista libertario. La conducta era algo claro. Había que ser derecho. No se discutían. Además, uno veía cuál era el accionar, tanto en mi padre como en mi madre. Digamos, es como se decía antiguamente, eran gente de bien. Era gente que no mentía, que tenía una forma, una conducta en el trato con el vecino, con los hijos, una conducta con el amigo, la solidaridad. Digamos, eso naturalmente estaba, no había que pensarlo. No sé cómo explicarlo, porque además era tan natural como tomar un vaso de agua o limpiarse los dientes toda la mañana. Decía noviembre, decía Buenos Aires. Estamos en la Biblioteca Nacional y vos estuviste presentando la revista Tamaño Oficio, y lo que hice fue anotar algunos de los ejes sobre los que fuiste hablando. Entonces, mencionaste la cultura. Entonces, la pregunta para compartir con el taller es: ¿qué tiene que tener la cultura para vos para hacer cultura? Bueno, tiene que tener una mirada interior, tiene que tener una mirada de sustento. Es un largo aprendizaje, es un ejercicio casi cotidiano. La cultura es amplia, no es solamente haber leído un poemita o haber visto una película de cine, es haber visto cine, es saber de arquitectura. Bueno, es muy amplia la cultura, pero además es también educar la sensibilidad. En la medida que educamos la sensibilidad, nos sentimos más cercanos al prójimo, nos sentimos más solidarios. La cultura tiene que ver con todo eso. Es decir, así es como la entiendo. Es decir, no me interesa una cultura de laboratorio o una cultura de élite. No, me interesa una cultura cotidiana, ¿no? Los griegos llegaron a tener una cultura cotidiana. España, los pueblos de España, de Galicia, en Italia, en Europa, acá, en América, hay una cultura cotidiana. Eso es lo que tenemos que ver, revalorizar, sin nacionalismo, porque la visión de la cultura es una visión universal. Otro de los ejes, y el que seguía, la poesía. Entonces ahí, la poesía, ¿para vos qué tiene que tener para hacer poesía? Bueno, casi digo una obviedad, la poesía tiene que tener belleza, la poesía tiene que ser bella. Bueno, podemos discutir ahora qué es lo bello y qué no lo es. Digamos, tendría que tener cierto canon, para decirlo de alguna forma, que a través de esa belleza identificamos y vemos un ideal superior al hombre, ¿no? Paso que sigue, y también lo tocaste, entonces es ¿qué tiene que tener el poeta, tu mirada, para ser poeta, para poder llamarse poeta? Bueno, en primer lugar, el poeta no se hace. El poeta tiene una condición determinada, como tiene una condición determinada el bailarín, el artista o un gran campeón de box. Es decir, nace con condiciones. Esas condiciones, por supuesto, las debe trabajar, las tiene que elaborar, las tiene que hacer crecer. La poesía es interior, tiene que saber qué es el silencio, qué es la palabra, qué es la imagen, qué es el sueño, en fin, son muchas cosas. Hay un breve quiebre, y entonces, ¿cómo es Carlos Penelas poeta? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo le gusta escribir? ¿Cómo crea un texto? Bueno, el texto uno no lo busca, sobre todo en poesía. En un ensayo es una cosa además de largo aliento, de trabajo. El poema surge, es casi, yo siempre lo dije, es casi una necesidad fisiológica. El poema surge como una posibilidad, como una necesidad.
¿no? Y sobre eso uno lo trabaja, lo corrige, lo vuelve a corregir, lo deja estar una semana, un mes, 2 meses, vuelve a tomarlo, lo rompe, lo destruye o vuelve a trabajar y elaborar sobre lo que cree que puede ser importante. Vuelvo a ese eje que fuiste siguiendo y hablaste de la política, del anarquismo, entonces ahí de vuelta, ¿qué te parece que tiene que tener la política como para que pueda llamarse o para que sea, para que le entre bien el nombre de política, los políticos? ¿Qué te parece que tienen que tener? Y la otra parte, entonces, bueno, ¿qué del anarquismo? Bueno, mi visión es muy crítica ante todas las instituciones, así que yo no puedo hablar bien ni de los políticos ni de las instituciones. En general son centros de poder, son centros de corrupción, en líneas generales, lo cual no significa que no haya un diputado que sea honesto o buena persona, o haya un sacerdote que no sea buena persona, o que haya un juez que no sea persona. Pero como institución, el poder es eso. Yo creo que hay que ir hacia una nueva mirada de la sociedad y una nueva mirada del anarquismo también, porque no podemos hablar del anarquismo del siglo XIX o del siglo XX cuando, un solo ejemplo, breve, el proletariado que había a fines del siglo XIX o hasta mediados del siglo XX, hoy de ese proletariado hay un 20%. Y además de ese 20% no tiene conciencia de clase. Es decir, el mundo cambió, hay que replantearse todo. Eso me gustó, eso del mundo cambió, hay que replantearse todo. ¿Y cómo sería este mundo entonces que te gustaría construir? ¿Qué habría que hacer como para construir ese nuevo mundo? Es lo que vengo diciendo hace muchos años, pero no lo digo yo, lo dice Herbert Reed, la educación por el arte. A través de la educación por el arte, el mundo cambia y tiene una visión diferente. Esto sigue un poquitito más y ya quedamos tranquilos y me hiciste acordar de esto de la educación por el arte. Muchas veces nos preguntamos si el arte, si esto de escribir, pensás que puede servir, puede ayudar a que la persona esté mejor, y alguna vez en donde la poesía, el arte te haya ayudado a vos, Carlos Penelas, a estar mejor. La poesía y el arte me ayudó siempre, desde adolescente, siempre. Me salvó de todo. Y yo creo que a la gente le hace bien. Creo que hasta es terapéutico. Sí, sin duda. Había anotado entonces otro eje más y no quería olvidarme, estamos en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo ves esta Biblioteca Nacional? ¿Cómo ves entonces, ya hablaste un poco de cómo ves las instituciones, pero cómo ves esto que debería representar entonces en cierta medida a la cultura, a los escritores? ¿Cómo lo ves de vuelta? ¿Qué te gustaría que sea distinto? Hace 10 años que no piso la biblioteca. No sé. ¿Y los lugares que sí te gusta pisar, que te gusta recorrer? No, son lugares tradicionales, bares, casas de amigos, plazas. Estamos en ese lugar y también tu historia tiene mucho que ver con la historia que fue la historia de René Favaloro. Entonces, algo que vos ahora recuerdes y que sí, me dice que cortemos, Carlos, con señas, pero breve, apuntamos al final, tiene una masa seca en la mano, pero vamos a esto de apuntar al final. Una historia que rescates ahora de tu compartir lo cotidiano con René Favaloro. Bueno, con Favaloro estuve 22 años. Fui amigo, trabajé con él, estuve como jefe de Relaciones Públicas en la Fundación, fui subdirector del centro editor de la Fundación. Una anécdota muy chica. Muchas veces cuando nos encontrábamos con cierta gente, con aires, con humo en la azotea, como uno decía, una vez que se iba Favaloro me guiñaba el ojo y me decía: Carlos, no le pasó el lampazo al patio. Un escritor que elijas, una escritora que elijas y un porqué. Luis Franco. Me formé con él, uno de los grandes escritores argentinos. Un hombre, una conducta intachable, además. Una mujer de tu historia, del mundo, del planeta que elijas y un porqué. Es complejo y no lo es. Tal vez uno puede llegar a decir una poeta como Alfonsina Storni, por lo que significó, por su lucha, por su incomprensión de los hombres e incluso de las mujeres, por su poesía. Alfonsina.
Hace un ratito estabas con un montón de papeles y en esos papeles había muchas citas. ¿Guardaste los papeles y una cita que te haya quedado rebotando que ahora puedas compartir con nosotros? Todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe más. Thoreau. Uno de esos dichos de tu padre, de tu viejo, que ahora todos también compartes con nosotros. Tú tienes razón, pero es tan poca que no vale nada. Y cerramos un texto, algún fragmento del poeta Carlos Penelas que te acuerdes. Una rosa blanca acribillada, un endecasílabo de los años 70. ¿Y te lo acordás? ¿Un breve? Es eso. Dale, ahí termina. Es eso, una rosa blanca acribillada. Carlos Penelas, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y saludos al taller nuevamente.